Conozca cómo debe actuar un católico ante las decisiones de la vida diaria. El Foro de San Alfonso. Una respuesta concreta a los interrogantes planteados por nuestros oyentes. El Foro de San Alfonso. Para evacuar todas las dudas morales con el respeto y la veracidad que solo podrá encontrar en Radio Cristiandad. 24 horas por la salvación de las almas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con La Moral, en este Foro de San Alfonso, aquí por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Vamos a hablar hoy de lo que podríamos llamar anticonceptivos de apariencia ascética, o la ascética de los llamados métodos naturales. Vamos a dar un paso más allá. No solamente hablar de la anticoncepción en el sentido de la negación a la vida, donde claramente intervienen métodos antinaturales, sino que hoy vamos a insertarnos en un tema mucho más espinoso y que seguramente hará que más de uno se sienta incómodo, como lo es el recurso a los métodos naturales. Veremos si realmente se aplica en todos los casos y si no es que se presenta el recurso a los métodos naturales como un método anticonceptivo y por supuesto también condenado por la Iglesia. Acompáñenos a adentrarnos en este trabajo de los anticonceptivos de apariencia católica aquí en el Foro de San Alfonso. Cae en nuestras manos un suplemento de estos que se presentan en las parroquias, no aquí en San Luis propiamente, sino en el interior, y que tienen que ver con los métodos naturales. Y lleva por título Los métodos naturales, un camino de humanización. Una vez que se afirma en él, en este documento, la precisión y la validez de los llamados métodos naturales de anticoncepción, así textualmente, pasa a ilustrar la profundidad del valor de estos métodos que no deben ser entendidos como una simple técnica para no procrear, ecológicamente privada de efectos secundarios. No, dichos métodos, se nos explica, son medios ascéticos, medios para ejercitar el autodominio, es decir, la capacidad de poner freno a nuestros impulsos instintivos, no con el fin de negarlos, sino para someterlos a la guía de la razón y dirigirlos para bien. ¿Y cuál es ese bien? Es el amor personal entre los esposos. Dice textualmente: solo sabe amar quien sabe dominar su propio impulso sexual, porque el impulso instintivo en el campo sexual empuja a todo ser humano a satisfacer sus propias necesidades físicas y afectivas y no a encontrar al otro amado. Por ello es necesario, dice, el ejercicio del autodominio, que sabe imponerse una renuncia por un bien mayor, el amor por el propio esposo o la propia esposa. Esta actitud interior, dice el documento, de disponibilidad al sacrificio con vistas a un bien mayor, es lo que caracteriza a la persona libre, libre de condicionamientos externos e internos, y libre para realizar un proyecto de amor con su esposo o con su esposa. En conclusión, dice el documento, los métodos naturales, mucho más que una técnica para regular los nacimientos, son un estilo de vida para la pareja respecto a su propia sexualidad. Este estilo de vida puede ser educado mediante la pedagogía de los métodos naturales, que se convierten así en una ocasión de crecimiento para los esposos que emprenden este camino comprometidamente y bajo la guía de instructores diplomados en la enseñanza de tales métodos, que son así promovidos casi al papel de directores espirituales. De este modo, la mentalidad malthusiana
que ve en el bonum prolis, en el bien de los hijos, un mal que debe evitarse, una mentalidad que se difunde sin freno en un mundo católico que cada vez se ha convertido más en enemigo de la cruz, se viste para seducir mejor las ropas del asceta y presenta la limitación de los nacimientos bajo la máscara de bien. Sin embargo, de entre los vestidos del asceta despunta la cola del diablo, porque se trata en efecto de una ascética que contradice los principios más elementales de la ascética católica, que no tiene en cuenta el magisterio de la Iglesia y que, en definitiva, desemboca en la anticoncepción. Entretanto, observamos que desde el principio estos apóstoles, entre comillas, de la ascética, entre comillas, conyugal, con su propaganda indiscriminada y peor aún, incondicional de los llamados métodos naturales, frecuentan un camino ya condenado por el magisterio. Cuando el Papa Pío XII afrontó el problema de la licitud de los métodos naturales, aconsejó no dejarse arrastrar a una propaganda que no sea ni justa ni conveniente de dichos métodos. La razón es evidente. Dichos métodos son lícitos solo en casos de fuerza mayor, cuya seriedad debe ser examinada con atención, dado el peligro para la mayoría de los cónyuges de ampliar en exceso los motivos por los cuales se recurre a la continencia periódica. De este modo, callar sobre la necesidad de estos motivos y de su imprescindible gravedad, única que puede hacer lícito el uso de los métodos naturales, es incitar al pecado bajo un pretexto ascético. Se nos dice: los métodos naturales no deben ser entendidos como una simple técnica para no procrear, ecológicamente privada de efectos secundarios. Analicemos. Métodos naturales. ¿Por qué no decir honestamente métodos naturales de anticoncepción? Porque de eso se trata en realidad, cuando se calculan en sentido anticoncepcional los días fecundos e infecundos de la mujer para evitar los primeros y utilizar los segundos. La limitación sistemática de las relaciones conyugales solo a los períodos en los que la mujer es infecunda es una clara manifestación de la voluntad de no procrear, es decir, de no cumplir el fin primario de la unión conyugal. Ahora bien, si esa voluntad no está justificada por la imposibilidad moral o física de cumplir el mencionado deber, una condición que callan los autores de este documentito que acabamos de leer, los llamados métodos naturales se convierten entonces exactamente en una simple técnica para no procrear, como dicen ellos, y ecológicamente privada de efectos secundarios. Y el pretendido esfuerzo ascético se revela tan solo como un cálculo egoísta y una búsqueda sistemática del placer gratuito. En resumidas cuentas, en un hedonismo velado de un pseudomisticismo. En las palabras del propio Papa Pío XII, si no hay, según un juicio razonable y equitativo, dice el Papa, tales graves razones personales o derivadas de las circunstancias exteriores, la voluntad de evitar habitualmente la fecundidad de la unión, aunque se continúe satisfaciendo plenamente la sensualidad, no puede menos de derivar de una falsa apreciación de la vida y de motivos extraños a las rectas normas éticas. Una palabra enteramente distinta de esto que ellos llaman un estilo de vida ascético. ¿Qué ascética es, pues, aquella, nos seguimos preguntando, que se propone como fin no la perfección del amor a Dios, sino la del amor humano? Es indudable que si el amor hacia el propio cónyuge
se eleva a caridad, se convierte en un medio para alzarse hasta el perfecto amor de Dios, pero solo en un medio, no en el fin. Y después del pecado original, será más fácil que dicho medio se convierta en un verdadero obstáculo al amor de Dios. ¿De dónde proviene el consejo evangélico de la castidad perfecta? Hacer del amor por el propio esposo o la propia esposa el fin del esfuerzo ascético es poner a una criatura en el lugar de Dios. Y en definitiva es idolatrarla y no amarla. Además, en este amor entre dos, asumido como finalidad del ejercicio del autodominio practicado mediante los métodos naturales, no encuentran lugar los hijos. Y es lógico, se trata de métodos naturales de anticoncepción. El tú amado, el amor por el propio esposo o la propia esposa, la persona libre para realizar un proyecto de amor con su esposo o con su esposa. Estos son los términos utilizados en el folleto, como si el amor entre los cónyuges se avivase y se cimentase no en la generosidad de la creación, sino en el egoísmo de evitarla a toda costa. Como si el amor conyugal tuviese su razón de ser en sí mismo y no en la procreación y educación de los hijos. Muy al contrario, es justo en la procreación y no en un amor entre dos, donde el egoísmo recibe una saludable derrota al concentrar su atención sobre un tercero, el más débil, el más frágil. Y el amor se cimenta siendo cada vez menos atracción sensual y cada vez más comunión de almas, de intenciones y de esperanzas. Y esta misma comunión de almas está a su vez al servicio de una misión que trasciende la persona de los dos esposos. No solo la actividad común de la vida externa, sino también todo el enriquecimiento personal, el mismo enriquecimiento intelectual y espiritual, y hasta de la naturaleza, todo lo que hay más espiritual y profundo en el amor conyugal como tal, ha sido puesto por la voluntad del Creador al servicio de la descendencia. Por su naturaleza, la vida conyugal perfecta significa también la entrega total de los padres en beneficio de los hijos, y el amor conyugal, con toda su fuerza y con su ternura, es él mismo un postulado del más sincero cuidado y amor de la prole y la garantía de su actuación, nos recuerda el Papa Pío XII. Este pretendido ascetismo de recurrir a los métodos naturales y de mantener el impulso o el instinto sexual en los días que no se puede porque de poderse quedaría embarazada, nos sitúa en pleno error personalista. Un error que, contradiciendo la doctrina tradicional de la Iglesia, considera como fin primario del matrimonio la plenitud personal de los cónyuges en el amor mutuo. En esta perspectiva, dice el Papa Pío XII, si de este completo don recíproco de los cónyuges surge una vida nueva, esta es un resultado que queda fuera, o cuando más, como en la periferia de los valores de la persona. Resultado que no se niega, pero que no se quiere que esté en el centro de las relaciones conyugales. Este error, surgido en Alemania en la primera mitad de este siglo y propugnado por no pocos autores, a quienes admiran los actuales cultivadores de la nueva teología, Romano Guardini, Max Scheler, etc., fue condenado ya por el Santo Oficio. El día 29 de marzo y 1 de abril de 1944. El Santo Oficio reafirmó que la misma estructura interna de la disposición natural revela lo que es patrimonio de la tradición cristiana, lo que los sumos pontífices han enseñado repetidamente, que el fin primario del matrimonio es la procreación
y educación de la prole, y que su fin secundario, el perfeccionamiento y amor mutuo de los cónyuges, se orienta y está subordinado a dicho fin primario. El Papa Pío XII, que ya había puesto en guardia contra las funestas consecuencias de la novedad personalista en el discurso del día 3 de octubre del año 41 ante la Sagrada Rota Romana, volvió personalmente sobre este tema en la célebre alocución que venimos citando. Continúa allí el Papa diciendo: la verdad es que el matrimonio como institución natural, en virtud de la voluntad del Creador, no tiene como fin primario e íntimo el perfeccionamiento personal de los esposos, sino la procreación y educación de la vida nueva. Los otros fines, aunque también los haga la naturaleza, no se encuentran en el mismo grado del primero, y mucho menos le son superiores, sino que le están esencialmente subordinados. Esto vale para todo matrimonio, aunque sea infecundo. Como de todo ojo, se puede decir que está destinado y formado para ver, aunque en casos anormales, por especiales condiciones internas y externas, no llegue nunca a estar en situación de conducir a la percepción visual. Por el contrario, en el error personalista se hace acopio de toda una provisión de seductoras observaciones y argumentos para justificar el castillo encantado de una vida conyugal que querría agotar en un sistema de vida principalmente entre dos toda aquella riqueza de dones, de cualidades y de energías con que la naturaleza y la gracia han acompañado tan evidentemente a la multiplicación de la vida. Pero tras la fábula romántica de este proyecto de amor con el tú amado, como dice el folleto, no es difícil descubrir la escuálida realidad de un egoísmo entre dos que Pío XII citaba a los recién casados como el mayor enemigo y un verdadero veneno para el amor conyugal. Les dice el Papa: dos egoísmos odian el sacrificio de sí mismos. No constituyen aquella sólida amistad de dos cónyuges en la que no hay más que un querer y un no querer, en la que todo es común, la alegría y el dolor, el trabajo y la ayuda. El amor propio desune la vida común, y si el egoísmo del marido no está siempre a la par del egoísmo de la mujer, con todo a veces los dos egoísmos corren parejos en la culpa. Es precisamente lo que ocurre con el uso injustificado de los llamados métodos naturales de anticoncepción. Según el pensamiento de estos ascetas de los métodos naturales, quien no usa sistemáticamente dichos métodos, sino que trae al mundo a los hijos como Dios manda, no tendría ocasión de crecimiento ni tampoco ocasión para ejercer el autodominio, y se hallaría en definitiva destinado a permanecer a merced de sus impulsos instintivos, sin posibilidad de someterlos a la guía de la razón y dirigirlos para el bien. Pero ¿qué concepción tienen del matrimonio y del sacramento del matrimonio estos ascetas modernos? La de una aprobación de la desmedida satisfacción de todos los impulsos instintivos. El matrimonio, incluso como simple contrato natural, sella la victoria de la razón sobre el instinto, porque somete a una regla moral la satisfacción de los impulsos sexuales, y precisamente no con el fin de negarlos, sino para someterlos a la guía de la razón y dirigirlos para bien, un bien que no es el egoísmo de la pareja, sino el bien de la prole, el bien de aquellos hijos que los métodos naturales intentan limitar, sino eliminar. No sin razón, Giambattista Vico, cuya filosofía resuena en la obra Tumbas del poeta Ugo Foscolo,
considera el matrimonio como una de las etapas fundamentales del proceso de civilización, en virtud del cual el hombre somete el instinto a la razón y se convierte de fiera en humano. Pero el matrimonio cristiano es mucho más que eso. Es un sacramento y confiere a los esposos el aumento de la gracia santificante, con el derecho a todas las gracias actuales para vivir con santidad en el estado matrimonial. Es la gracia sacramental, no los llamados métodos naturales, la que capacita a los esposos para el autodominio. Entre ellos, los cristianos, se aprecia un sabio dominio de sí mismos y el ejercicio de la continencia, y se observa la monogamia y se practica la castidad, podían decir los apologistas a los paganos, sin el temor de ser desmentidos. Aquellos primeros cristianos no conocían los métodos naturales y se atenían simplemente a las enseñanzas de San Pablo, que dice: por razón de la fornicación, cada uno conserve su propia mujer, y cada una conserve su propio marido. El marido a la mujer páguele lo que le es debido, e igualmente también la mujer al marido. No os defraudéis el uno al otro, a no ser de común acuerdo por un tiempo, con el fin de vacar a la oración, y luego tornar a juntaros, no sea que os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. San Pablo, 1 Corintios 7, 2, 5. Esta es la única continencia periódica, o mejor, continencia temporal, que han contemplado los apóstoles para la Iglesia. Por este camino, este sí es natural, y por el camino heroico de la continencia verdaderamente ascética, los primeros cristianos y luego todos los buenos cristianos encontraron un sabio dominio de sí mismos, ejercitaron la continencia, practicaron la castidad según su estado y transformaron la sociedad de pagana en cristiana. Y si hoy ya no es así, es porque los cristianos, no viviendo como cristianos, sino como paganos, no viven ni siquiera dentro de un entorno cristiano. En cualquier caso, el matrimonio no consiste por sí mismo en dejar sin freno los propios instintos sexuales, sino en ordenarlos hacia el fin para el cual Dios ha dotado de ellos a la persona humana. Son la procreación y la educación de otros seres humanos, de las cuales, al contraer matrimonio, asumen los esposos el deber y la responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Y esta es la verdadera paternidad responsable, no la limitación del número de hijos. Con el matrimonio, el medio, que es el impulso sexual, se ordena rápidamente a su fin, que es la procreación. Por el contrario, con los métodos naturales usados sistemáticamente, se introduce el desorden separando el medio del fin. Algo muy distinto de la ascética. Más aún, ¿qué ascética es esa que enseña a eludir el cumplimiento, o cuando menos el cumplimiento generoso, de los deberes del propio estado conyugal? La ascética no es un fin en sí misma, dijimos, es un medio. Tiene como fin disponernos a cumplir la voluntad de Dios, aun cuando ésta exija de nosotros un esfuerzo. El amor de Dios no consiste en ejercitar el autodominio, sino en cumplir la voluntad de Dios. ¿Dónde se anuncia, dónde se expresa o se manifiesta en concreto esa voluntad de Dios para cada hombre? Es evidente, o al menos debería serlo. La voluntad de Dios se expresa y manifiesta concretamente en los deberes del propio Estado,
los cuales determinan para cada hombre cómo observar en concreto los mandamientos de Dios y en qué medida practicar los consejos evangélicos, que también los laicos para salvarse deben amar y practicar en cierta medida, una medida dictada precisamente por los deberes del propio Estado. El deber de Estado de los cónyuges, su oficio específico, es ser autores y educadores de nuevas vidas, y por lo tanto deben salvarse y santificarse por ese camino. Quien permanece esclavo de sus instintos no ama, dicen los ascetas de los métodos naturales. Es cierto, pero es asimismo verdad que toda persona casada está llamada a liberarse de la esclavitud de los instintos y del propio egoísmo por la vía de la procreación y la educación de los hijos. Y esta liberación se realiza en la medida de la generosidad con la cual se abrazan las responsabilidades, cargas y sacrificios de la paternidad y de la maternidad, y no con el uso de los denominados métodos naturales, cuyo fin, por el contrario, es eludir o al menos limitar esas responsabilidades, cargas y sacrificios. El pretendido ejercicio de autodominio de los métodos naturales se revela así como lo que es, un pretexto para sustraerse a los deberes del estado conyugal, en los cuales Dios ha dispuesto ocasiones sobreabundantes para ejercitarse en el autodominio, comenzando por la continencia temporal, impuesta por el embarazo y el alumbramiento que puede exigir hasta el sacrificio de la misma vida, hasta un último acto de amor hacia los propios hijos que corona una vida consumida para ellos en la donación y en el olvido de sí mismos. Continúa diciendo el Papa Pío XII a los recién casados: la vida conyugal, el lazo indisoluble del matrimonio, pide que se sacrifique el amor propio al deber, al amor de Dios, que ha elevado y consagrado vuestros latidos comunes al amor de los hijos, para quienes habéis recibido la bendición del sacerdote y del cielo. Ante una cuna, amados recién casados, renovad la consagración de vuestro amor, haced holocausto de vuestro amor propio con todos sus sueños. En realidad, la esencia del amor de Dios es única, tanto para los cónyuges como para las almas consagradas, y consiste en sacrificar la propia voluntad y el propio egoísmo para abrazar la voluntad de Dios en el cumplimiento de los deberes del propio Estado. Pobres deberes de Estado, con cuánta frecuencia los ignoramos, qué mal los comprendemos, cómo los falsifica nuestro interés personal, cuántas veces nos creamos deberes especiales, en modo alguno legítimos, y ni nos percatamos de los que son reales. Ah, si conociese perfectamente mis deberes de Estado. ¿La voluntad de Dios acaso no lo incluye todo? Fuera de ella, ¿qué puedo buscar sino mi propia voluntad, descuidando la de Dios? He aquí la perfidia del demonio y la estulticia de mi orgullo. Bajo capa de un bien mayor, soy llevado a hacer mi voluntad, perdiendo de vista la regla suma y única que es la voluntad de Dios. Por esta vía de la mentira o de la ilusión, los ascetas, entre comillas, de los métodos naturales, se sustraen y enseñan a los demás a sustraerse a la donación total de sí mismo que exige el cuidado de una familia numerosa, si Dios lo quiere, con todos los sacrificios, incluso económicos, que comporta. Se trata, pues, de una ascética, la de los métodos naturales, al servicio del egoísmo, y que osa incluso
hacer ostentación de la superioridad de su autodominio por encima de los cónyuges que generosa y cristianamente cumplen su deber de Estado sin huir de las responsabilidades, las cargas y los sacrificios. Cuán opuesta al pensamiento de Dios y al lenguaje de la Sagrada Escritura y hasta a la sana razón y al sentimiento de la naturaleza es esta mentalidad, diremos, como Pío XII a las comadronas. Si hay condiciones y circunstancias en que los padres, sin violar la ley de Dios, pueden evitar la bendición de los hijos, sin embargo, estos casos de fuerza mayor no autorizan a pervertir las ideas, a despreciar los valores y a vilipendiar a la madre que ha tenido el valor y el honor de dar la vida. Cuando Pío XII, el día 29 de octubre de 1951, pronunció el famoso discurso a las comadronas, cerró la vía ancha que algunos teólogos habrían querido abrir aprobando el empleo sistemático de los métodos naturales solo por ser naturales. El solo hecho, dijo Pío XII, de que los cónyuges no ataquen a la naturaleza del acto y estén prontos a aceptar y educar al hijo, que no obstante sus precauciones viniese a la luz, no basta por sí solo a garantizar la rectitud de la intención y la moralidad rigurosa de los motivos mismos. Porque se puede, en efecto, respetar las leyes de la naturaleza, pero pecar contra el deber de la fecundidad. Se puede no pecar en el medio, pero sí pecar con relación al fin. El matrimonio, insistió Pío XII, concede derechos porque impone el deber de la procreación propio del estado conyugal, y por tanto sólo se está dispensado de dicho deber, como de cualquier otro, en aquellos casos en que, a pesar de la buena voluntad, exista una imposibilidad física o moral de cumplirlo. Pero los teólogos de la vía ancha han ensombrecido esta apelación de Pío XII al deber de la fecundidad propio del estado conyugal, en virtud del cual la familia numerosa se constituye en norma si no intervienen casos de fuerza mayor. ¿Cuál es el resultado? Hoy la moral conyugal se reduce al único problema de cómo planificar la familia, es decir, cómo limitar el número de hijos, intentando conciliar moralidad, comodidad y disfrute. Con tal fin, se apela cada vez más a esas indicaciones que cita Pío XII, olvidando que éstas deben ser proporcionadas a la gravedad del deber del cual eximen, el deber de fecundidad propio del estado conyugal. Esta mentalidad de creer y practicar lo mínimo no es sino la ancha y espaciosa senda que conduce a la perdición eterna. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice: «Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto», San Mateo 5:48, no se dirige exclusivamente al clero o a los religiosos, se dirige a todos, incluidos los esposos. Cuando dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón», no se dirige solo a los religiosos, sino a todos, incluidos los cónyuges. Para salvarse, todos los cristianos, aunque estén casados, deben amar y practicar según su estado no los 3 votos religiosos, sino las 3 virtudes a las que tienden los religiosos por medio de los votos: pobreza, aún sin renunciar a la propiedad; castidad, aún sin renunciar al matrimonio; obediencia, aún sin renunciar
a la legítima independencia. Y si todos para salvarse deben amar estas virtudes, es porque al oponerse a las tres grandes concupiscencias de los bienes terrenos, de la carne y la soberbia de la vida, nos ponen a distancia de seguridad del pecado y remueven los tres obstáculos que principalmente se oponen al amor a Dios y al prójimo y por consiguiente a la propia salvación. Así pues, si el número de hijos obliga a eliminar aquello que es superfluo, los esposos cristianos verán en ello una ocasión para practicar la virtud de la pobreza según su estado y se guardarán bien de excusarse con el pretexto de una inexistente indicación socioeconómica. Y que casi siempre esa indicación económica es inexistente, lo demuestra una reflexión sencillísima. ¿Cómo es que la familia numerosa no asustaba a nuestros abuelos, materialmente más pobres, y asusta hoy a los nietos mucho más acomodados? Evidentemente, porque los nietos han ligado sus corazones al bienestar, al lujo, al placer, y tienen miedo de los hijos porque tienen miedo de ya no poder permitirse tener un coche o varios coches, lavaplatos o televisión, o de no poder comer bien, o de tener que renunciar a las vacaciones, o al ropero lleno, de no poder disponer de un hermoso guardarropa, o de cuidar a 2 o 3 perros, en resumen, de no tener suficiente dinero y libertad para que la vida se transforme en algo para ser disfrutada. Y lo mismo puede decirse de la llamada indicación médica, grave peligro para la salud o la vida de la madre. ¿Cómo explicar que la maternidad numerosa no asustase a las abuelas, que a veces no podían contar con una asistencia médica y hospitalaria como las que pueden disfrutar hoy sus nietas? Evidentemente se explica porque las abuelas eran más generosas y más dispuestas al sacrificio que sus nietas. Con lo cual no pretendemos excluir aquellos casos patológicos, pero por ello excepcionales, que son diagnosticados por un médico católico calificado, y en los cuales los esposos cristianos de verdad verán una llamada al ejercicio, tal vez heroico, de la castidad según su estado. Y ya ni mencionamos el pretexto de no poder asegurar a los hijos una educación conveniente, la llamada indicación social, bajo el cual se enmascara el orgullo paterno y materno que ambiciona para los hijos un futuro fuera del orden asignado para ellos por la divina providencia, a menudo incluso con la ruina temporal de esos mismos hijos. Ni tampoco tocamos la llamada indicación eugenésica, que es el peligro de malformaciones en la prole, que parece olvidar por completo que, en palabras de Pío XI, los hombres no se engendran principalmente para la tierra y para el tiempo, sino para el cielo y la eternidad. No negamos que, dejando aparte las exageraciones de una ciencia demasiado a menudo orgullosa y atea, pueden darse y realmente se den casos que deban examinarse con la debida seriedad a la luz no sólo de la ciencia, la verdaderamente tal, sino también y ante todo a la luz de las superiores normas morales. Pero nos importa subrayar una vez más que estos casos son excepcionales, no la norma, y que por tanto cuando la mayoría, por no decir todos, alegan estas diversas indicaciones, económica, social, médica, eugenésica, es para pensar que los cristianos ya no son cristianos, sino maltusianos. Maltusianos en su egoísmo y en su falta de confianza en la divina providencia. Antes de afirmar categóricamente una imposibilidad en este campo, hay que asegurarse de que el egoísmo, el deseo de una vida tranquila, el instinto de gozar y de padecer el mínimo esfuerzo, no son, en definitiva, las causas que determinan tanta limitación
de nacimientos. Y cuando se impusiese en casos verdaderamente de fuerza mayor, el sentimiento de los buenos cristianos, el signo de su buena voluntad y de su sincera disponibilidad a cumplir la voluntad de Dios en su estado conyugal, sería, como para las parejas físicamente imposibilitadas de tener hijos, la lamentación. Porque verdaderamente alegrarse de poder evitar, gracias a los métodos naturales, lo que el lenguaje egoísta del mundo moderno llama cargas, que son los hijos, no es de buenos cristianos. Muchas gracias. Espero que verdaderamente nos ayude a comprender, nos ayude a reflexionar, a pensar que si verdaderamente somos cristianos y si verdaderamente creemos en este Dios amoroso, a más no poder, lleno de bondad y de misericordia para aquellos que le temen, ¿cómo no entregarnos a su sabiduría, a su providencia, y que Él decida, no nosotros, que Él decida si manda hijos o no, y si los manda, con qué lo alimentaremos, que Él lo disponga? Que nuestras almas estén siempre temerosas de Él, siempre viviendo la gracia santificante, y no temamos jamás entonces ya nada, porque es Él el que está vigilante y amoroso por cada una de nuestras necesidades. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en otro encuentro con el Foro de San Alfonso. Conozca cómo debe actuar un católico ante las decisiones de la vida diaria. El Foro de San Alfonso. Una respuesta concreta a los interrogantes planteados por nuestros oyentes. El Foro de San Alfonso. Para evacuar todas las dudas morales con el respeto y la veracidad que solo podrá encontrar en Radio Cristiandad. 24 horas por la salvación de las almas.